Como decía, una de las aplicaciones posibles del 407A es la reconversión de equipos que actualmente utilice 404 o 507, y de alguna manera lo que exponemos en la documentación que les hemos entregado, que encontrarán en la carpeta, viene completo todo el proceso que proponemos para la reconversión de este tipo de instalaciones, pero hay una premisa previa que hay que dejar muy claro, es decir, prioritariamente lo que nosotros recomendamos es, y creo que a lo mejor es innecesario el hacer la observación, pero porque ustedes como buenos profesionales lo conocen, es el seguir los procedimientos facilitados por los fabricantes de los equipos. Ellos son los que conocen qué presiones, qué temperaturas, en qué condiciones y cómo tienen que trabajar los equipos que ellos fabrican, con lo cual ellos siempre van a tener la última palabra, y en caso de duda lo que hay que hacer es ir a revisar la información técnica que le hayan dado los fabricantes de las máquinas, independientemente de lo que los fabricantes de los gases en algunas ocasiones podamos proponer, porque ellos son los mejores conocedores de los equipos que fabrican. ¿Qué precauciones y qué operaciones habría que tener en cuenta antes de realizar la conversión? Primero, asegurarse que el equipo está funcionando con el 404 y el 507, y en su caso, si no funciona correctamente, repararlo desde cajón, seguramente también sobraría. Verificar si hay fugas, porque en ese caso lo previo que habría que hacer sería el realizar la reparación, y verificar que todas las válvulas juntas, sellos, elastoméricos, etcétera, están en buen estado para que el cambio de gas no impida el trabajar en condiciones que no sean las deseables y que no sean aquellas que puedan dar el rendimiento óptimo. Y una cosa muy importante para poder tener una comparación es el registrar los datos con los que está trabajando actualmente el equipo con el 404 o el 507, para saber, una vez que se vea qué rendimientos da el 407A, ver qué mejoras o qué beneficios o qué aumento de la eficiencia energética está proporcionando. Lo que servirán esos datos previos serán de referencia para calcular el rendimiento del 407. Y evidentemente, de nuevo, consultar con el fabricante del compresor con respecto a la temperatura de descarga. Bien, no les voy a asustar, yo creo que son también recomendaciones que conocerán perfectamente. Una muy importante es evitar en todo momento realizar emisiones a la atmósfera. Es algo que yo creo que estamos oyendo desde muchos puntos, a niveles oficiales, a niveles de fabricantes, a niveles de consumidores, etcétera. En la medida de lo posible, creemos que los que trabajamos en este sector tenemos la obligación de vigilar al máximo el que no se emita gas a la atmósfera. La razón es muy simple: el gas metido en un circuito estanco no hace daño a nadie. El gas puede tener problemas de efecto invernadero cuando sale a la atmósfera, no cuando está metido en una canalización, en una tubería. Los lubricantes normales son los mismos, lo único que hay que tener la precaución de vigilar que el aceite que esté en la instalación esté en perfectas condiciones, analizarle. Vuelvo a repetir, ustedes conocerán muchísimo mejor que yo que el estado del lubricante les va a hablar de cómo está la instalación, cómo está funcionando en función de la humedad, de las partículas que se encuentren en el aceite. Con lo cual es un factor, yo creo que es uno de los chivatos más rápidos y más eficientes, más creíbles de cómo está el interior de la instalación y cómo está funcionando. Hay que tener en cuenta que el 407 tiene un caudal menor, por lo que debe revisarse el tamaño de la tubería y la idoneidad de la válvula de expansión. Cambiar el filtro deshidratador es algo que normalmente imagino que hacen ustedes en cualquier tipo de operación de mantenimiento. Y una vez realizado todos estos tipos de controles, lo que se puede hacer es recargar, una vez que se ha extraído el 404 o 507, recargar el equipo por fase líquida.
estamos hablando de un producto, de una mezcla no azeotrópica, con un deslizamiento de 6,4, por lo tanto el refrigerante debe cargarse en fase líquida. Nosotros lo que recomendamos es cargar en principio la misma cantidad de gas que tenían del producto a sustituir y bueno, luego el ir ajustando. Una de las... no sé si viene aquí... Una de las... bueno, no viene aquí, pero se la puedo decir. Hay veces que, dado que tiene un deslizamiento alto, en el visor del aceite puede aparecer una burbuja. Eso no quiere decir que no tenga suficiente, que haya que cargar más, ¿eh? Que eso se puede deber al deslizamiento, a la separación de los componentes dentro del circuito. Pero bueno, todo eso imagino, estoy completamente seguro que todo ese tipo de recomendaciones las conocen ustedes de memoria, porque implicará todas las operaciones que están haciendo habitualmente en el día a día con sus clientes. ¿Alguna pregunta con respecto al 407A? Una de las recomendaciones dice que tiene un caudal menor y dice que debe de revisarse el tamaño de la tubería y la idoneidad de la válvula de expansión, ¿vale? Sí. ¿El tamaño de la tubería, qué se refiere? ¿A diámetro de la tubería? A diámetro de la tubería. ¿Cuándo sabemos que habría que cambiar la tubería entonces? Indudablemente imagino que lo que habrá que ver serán las características de la instalación y ver ese diámetro, qué caudal le permite pasar y qué presiones le permite trabajar, y compararlas con las presiones y los caudales del 407 que aparecen en las tablas. La ficha que tienen en la documentación viene en la parte de atrás las diferentes características técnicas físico-químicas del 407. Entonces, es que no me ha terminado de quedar claro. Sí. Es que a lo mejor tampoco puedo explicarle más. No, lo que no entiendo es eso de cuándo sé que la tubería, verás, yo viendo el rendimiento de la máquina veo que no me rinde. Sí. ¿En qué punto me doy cuenta que es debido a la tubería? Eso depende de la instalación. Depende de la instalación. Claro. Es una recomendación muy genérica. Puede haber instalaciones que estén perfectamente calculadas para que simplemente el cambiarlo no tenga que realizarse ninguna otra modificación, pero en algún caso puede haber una instalación que por las razones que sea se ha hecho a lo mejor demasiado justa y entonces la tubería no tiene el diámetro que permitiera el utilizar un gas con un caudal superior. ¿Y en el caso que haya que cambiarla, qué sería? ¿Reducir? No lo sé. Habría que ver cómo está dimensionado y qué es lo que necesita. No puedo responderle a... No, que mi duda es, verdad, yo me dedico a la preparación de compresores, como siempre trato de aconsejar a mis clientes, y quería saber qué efecto sobre el compresor qué daño puede ocasionar el compresor que el diámetro de la tubería no sea el correcto. Eso lo ves con los manómetros, te analiza la aspiración y la presión de descarga y ya estás viendo lo que... Hombre, si es un 5, supongo yo que habrá que aumentar la tubería. Comprobar el recalentamiento y el enfriamiento y entonces ahí ya estás viendo qué es lo que te pasa, si te falta líquido o no te falta. Es así, ¿no? Sí. Pero vamos, ya digo, ustedes lo dominan mejor, yo no soy técnico. Pero de todas maneras luego le consultaré con nuestros técnicos y le daremos la respuesta a través de Juan. Bien. ¿Más cuestiones sobre el 407A? Que siempre el aceite va a volar al compresor, da igual que tenga diámetro mayor o menos, o sea que el problema de que gripe el compresor no está por ahí. No, en principio... Problema de rendimiento. De rendimiento, efectivamente. Problema de rendimiento, no problema de que se estropee el compresor, ni mucho menos. Siempre volverá al aceite. Sí. El problema es que cuando tú haces una reconversión en general, ha pasado también cuando se hacían las reconversiones de las instalaciones de ventilador, tú lo que intentas es que el producto nuevo te dé el mayor rendimiento, como mínimo el que tenías, si no, en ocasiones se puede superarlo. Muchas veces el problema de que no se pueda
dar un mayor rendimiento o un rendimiento equivalente al que había, no depende tanto del gas, sea el que sea, no estoy hablando única y exclusivamente de los productos nuestros, sino que depende de que la composición técnica de la instalación esté adaptada para trabajar a los parámetros de ese nuevo gas que se está metiendo. Vuelvo a repetir, no hay dos productos iguales, estamos hablando de características similares, en mayor o en menor porcentaje, pero un producto igual que el 22 es el 22, y un producto igual que el 404 trabajará el 404, los otros se aproximarán, pero no podemos pensar que todo va a funcionar idénticamente, todos los parámetros técnicos de presión, temperatura, válvula, etcétera, van a ser idénticos porque cada uno tiene sus propiedades físico-químicas diferentes, aunque sean cercanas. Seguimos al 427. En ese gas creo que han tenido que reducir el flúor, ¿verdad? ¿Perdón? Que le han tenido que atacar al flúor, ¿no? Quitarle más flúor para que contamine menos la... No es el flúor, no es solamente el flúor, es decir, cada molécula tiene una... en realidad el principal problema por el cual están legislados los productos fluorados es su estabilidad cuando llegan a la atmósfera. En un primer paso, cuando eran los CFCs y luego los HFC, teníamos el problema del efecto de la capa de ozono, y ahora en este momento nos damos cuenta que se quedan acumulados en lo que se llama el efecto invernadero, ¿no? Con lo cual producen unos efectos negativos en cuanto a desproteger a la Tierra de un efecto de radiaciones. No es tanto la cantidad de flúor como la estructura de la molécula. En función de esa estructura de la molécula, sí que va a ser más estable o menos estable. Por lo tanto, va a tener un potencial de calentamiento mayor o menor en función de la cantidad de tiempo que esté en la atmósfera. ¿Pasamos al 427? Bueno, como comentábamos ahora mismo, evidentemente con el 427 afecta a su producto, que afecta a la reconversión de las instalaciones antiguas que había y que todavía hay con R22, que es un HFC. Bueno, este calendario es conocidísimo porque es el que surgió a raíz de lo que era el protocolo de Montreal y lo habrán visto 3.500 veces en distintas representaciones. Como saben ya el 22 no se puede utilizar y entonces lo que hay que hacer es sustituirle o bien por sustitutos de productos de reconversión o bien pasar directamente a otro tipo de HFCs en función de las distintas peculiaridades y particularidades del tiempo de la instalación, de la cantidad, la posibilidad de invertir más o menos o de hacer una reconversión más cara o menos cara. El 427, como repetí, tampoco me voy a extender mucho porque lo llevan conociendo, lo llevarán utilizando ya mucho tiempo. Este es una mezcla de 4 componentes en el que están los 4 habituales, el 134, 125, 32 y 143. Como les comentaba antes, todos los productos esos son fabricados por Arkema. También tiene la característica de que es una mezcla no azeotrópica, me parece que en este caso es 6,7 y bueno. Pero tiene una peculiaridad que veremos adelante y es por lo que se preconiza este producto para hacer la reconversión de instalaciones con el DR22 y es que tiene una alta miscibilidad con el aceite poliolete. El 22, como todos ustedes saben, trabajaba con aceite mineral y los HFCs están con aceites sintéticos polioleste principalmente. También, tampoco imagino que lo conocerán, la comparación de las características entre el 427 y el R22 en el que las propiedades físico-químicas son muy cercanas, salvo la diferencia también del deslizamiento. El R22 es un monocomponente, por lo tanto no tiene deslizamiento y sin embargo el 427 tiene un deslizamiento similar al que veíamos antes para el 407A de 6,8. El GWP es ligeramente superior, pero sin superar la barrera psicológica, podemos decir, de los 2150.
Como ya en muchas reconversiones se ha comprobado, es muy fácil realizar la conversión de los equipos, no se necesita realizar modificaciones, grandes modificaciones de los equipos. Únicamente Arkema recomienda que se cambie el aceite siempre que sea posible para mejorar el rendimiento. Lo que está claro es que la alta capacidad de miscibilidad con el aceite mineral, entre un 10 y un 15%, le permite que en la mayor parte de las instalaciones el producto 427A pueda funcionar sin cambiar el aceite, pero recomendamos simplemente, además pensamos que cuando se va a hacer una reconversión es un buen momento para hacer una operación de mantenimiento y entiendo, y ustedes me corregirán, lo saben mejor que yo, que una de las cosas primeras que hay que hacer en una operación de mantenimiento es ver cómo está el aceite y en muchos casos cambiarle. Con lo cual no implica ningún costo que no estuviera previsto. En los principales campos de utilización del 427 es la refrigeración comercial, la refrigeración industrial para la industria agroalimentaria y para cualquier tipo de industria. Yo le puedo decir que nosotros mismos en la fábrica de Zaramillo, en nuestra línea de producción de florados, tenemos un equipo de refrigeración, o sea que en la industria en general hay muchísimos equipos de refrigeración y de frío industrial. También es aplicable en los chiles. Y bueno, pues llevamos más de 7 años comercializándolo en Europa para la reconversión del R22. ¿Cuáles son sus principales ventajas? Pues la diferencia, una de las diferencias importantes con otra serie de productos que se preconizan para la reconversión es, primero, es el producto, y eso hay un estudio realizado por un consultor independiente francés que así lo demuestra, que es el producto cuyas características son más parecidas al R22. Y, en segundo lugar, una de las características más importantes es que es el que tiene el más amplio rango de utilización, porque puede ser utilizado para la reconversión de instalaciones de R22 tanto desde la climatización como a la media y a la baja temperatura. No, digamos que otras soluciones que hay en el mercado es una botella de este producto para los aparatos de media, una botella de este otro producto para los aparatos de alta, otra... No. El R22 es un producto perfectamente con rendimiento excelente en todo el rango de utilización de la refrigeración, tanto desde la climatización como hasta la media y la baja. Con lo cual, a ustedes, a los instaladores, les facilita mucho la labor el hecho de no tener primero que estocar varios productos distintos, sino que con uno solo pueden utilizarlo para todo el abanico de aplicaciones. Ese producto, aunque está ya remodelado, pero tendrá un límite de utilización, ¿verdad? ¿Perdón? Que aunque esté remodelado, sí, tendrá un límite para... Sí, claro, evidentemente todo tiene... Es decir, como comentaba antes, no es el R22, es un producto que... ¿Siempre con inyección de líquido? ¿Eh? ¿En baja con inyección de líquido? Sí, porque no tiene, en principio no tendría por qué no funcionar. Vamos, no tengo ahora mismo ningún ejemplo que pueda ponerle, pero en principio puede trabajar perfectamente. Bien. Bueno, con las mismas, tiene una mayor eficacia que otras soluciones para realizar esta reconversión en toda la gama de temperaturas y con las mismas presiones de trabajo del R22, es otra de sus características. Y un procedimiento de reconversión simple, sencillo, rápido y económico, porque no requiere incluir ninguna modificación en la instalación, simplemente pues el realizar los ajustes que se realizan para adaptar las propiedades físico-químicas del producto a la instalación tal y como está construida. Y otra característica que ya hemos resaltado es la alta tolerancia con el aceite residual. Y una característica importante es que tiene una temperatura de descarga con respecto al 22 un 10% inferior, con lo cual prolonga el tiempo de vida útil de las máquinas. Esto es importante si tenemos en cuenta que las máquinas que trabajaban con R22 ya tienen
una antigüedad. Son máquinas que, bueno, pues no están nuevas, tienen una vida útil ya corta, lo que les queda. De alguna manera, el hecho de utilizar un producto que tenga una temperatura de descarga alarga esa vida, con lo cual la amortización de esa instalación y de esa máquina va a ser mayor que con un producto que a lo mejor no le permitiera trabajar el mismo número de años o de tiempo. Y dentro de todos los productos de reconversión del 22 es el que tiene el GWP más bajo, 2138. Bien, el hecho de presentar el 422 hoy no es tanto por presentarlo como una solución a la sustitución en general del 22, como el hecho de las repercusiones que puede tener, lo que hemos visto al principio, la F-gas. Si en España había muchas instalaciones de 22 con evaporadores inundados, una gran cantidad de instalaciones. Cuando han tenido que ir sustituyendo, haciendo la reconversión, ha habido mayoritariamente un cambio hacia el 507. ¿Por qué? El 507 es una mezcla ceotrópica que no tiene separación, diferencia de proporción de cada componente entre el condensador y el evaporador, y por lo tanto es un producto, como no tenía deslizamiento, que se adaptaba muy bien a las condiciones de trabajo en un evaporador inundado, entre otras aplicaciones que tenía ese producto. Si la ley con la que está en este momento discutiendo sale adelante, todas esas instalaciones serán afectadas. Y serán afectadas de tal manera que en mayor o menor plazo, en función vayan cumpliéndose las fechas límites, tendrán que cambiar el producto a utilizar. Todos los productos que en estos momentos estamos proponiendo al mercado como sustitutos de 404 y el 507, hemos visto que tienen un deslizamiento. Tienen alrededor de 6, 6,4, incluso este tiene 6,7. Pero nuestro departamento técnico ha hecho una serie de ensayos a nivel de simulación, en el cual, en determinadas condiciones, por las características del 427, desde luego, si tiene una bomba recirculadora, en principio no debería de haber ningún problema. El 427 se puede utilizar en evapores inundados. Esa es la razón principal por la cual, repito, repetimos la presentación de este producto cuando es un producto que ya es conocido en el mercado. Porque si la legislación evoluciona como parece, ese tipo de instalaciones con evapores inundados podrían tener problemas en algún momento para encontrar un gas que fuera utilizado con ello. Bien, evidentemente hay que decir claramente que tampoco se trata de vender la moto, es decir, no hay una solución ideal, Es decir, hay que empezar por decir que hay que analizar cuáles son las características de la instalación, luego veremos que hay que saber con claridad cómo es el reparto de cada componente entre el condensador y el evaporador, y en esos momentos evaluar la posibilidad de utilización del 427A. Y también hay que decir que, como no es el mismo 507, sino que es un producto con características más o menos similares, hay una variación principalmente en las presiones que ahora veremos. Pero es una solución a contemplar. Hasta ahora en el mercado no hay muchas propuestas para solucionar lo que puede presentarse si la legislación avanza como parece. Bueno, esto es la composición del 427, ya la hemos visto antes representada de otra manera, y el deslizamiento del 6,7 como la diferencia entre la temperatura de ebullición y el punto de rocío. De alguna manera, representándolo gráficamente, el 4% de cada componente y la temperatura, vemos que en un evaporador de expansión seca, la evolución de la composición del producto se mueve en este eje, entre el punto de rocío y el punto de ebullición. Evidentemente no hay mayor problema que las precauciones que hay que tener a la hora de cargar, etcétera, etcétera, por fase líquida, para trabajar con un producto de
deslizamiento alto. El problema viene en un sistema de evaporador inundado en el que la situación es la que representa el diagrama, es decir, hay una diferencia entre la composición que hay de el reparto de la composición de los diferentes componentes en la fase de vapor y en la fase líquida. El problema es que en función de ese reparto de cada uno de los componentes, el rendimiento será mayor o menor. Por eso hay que saber en cada instalación determinada cuál es el reparto de cada componente que se hace en ambos sitios. Bueno, esto es lo mismo de... Si nosotros en los estudios que hemos hecho hemos representado esquemáticamente lo que puede ser una instalación con su condensador, el evaporador, la válvula de expansión, el compresor. La composición, lo que llamamos composición global, es la carga total de R22 y luego esto, en función del punto del recorrido en el que se encuentre, habrá una masa, una determinada concentración en el condensador y una determinada concentración de cada componente, proporción de cada componente en el evaporador. En una de las simulaciones que se hicieron, a nivel del simulador, se tenía un reparto de 750 kilos en el condensador y 400 kilos en el evaporador. Y se vio que el reparto de cada componente en cada parte del sistema era la que viene representada. En el condensador había un 42% de 134, un 29% de 125, en la anterior, bueno, lo di un poco para comparar, ven ahí que el 134, su concentración en especificaciones es del 50, el 25 del 125, el 15 del 32 y el 10 del 134. ¿Ya me he pasado? Aquí. Entonces aquí ven que en vez de ser el 50 había solamente un 42 y aquí el resto estaba en el evaporador, es decir, el total se ha repartido de manera diferente en función de que esté en el condensador y que esté en el evaporador. Entonces, una de las cosas que se comprobó es que con esas reparto de concentraciones, el 427A es capaz de dar un buen rendimiento. Como creo que he comentado antes, el hecho de nosotros cuando damos una especificación al producto, damos un porcentaje de cada componente con un más o menos 2%. Y en función de eso sería el 100% del rendimiento y en función de cómo vaya variando, hablando antes de las fugas así, ¿no? Se puede ver hasta dónde, cuál es el límite para que sigan habiendo un rendimiento aceptable e idóneo para que sea utilizado en una instalación. En el caso de la parte de abajo, ven ustedes cuáles son las características del R22, con una presión de 3 bares a una temperatura de menos 14,7. En el caso con este reparto, en esta simulación se ve que la presión es de 2,9, fíjense que poca diferencia en el evaporador, a una temperatura de ebullición de 14,2, 14,7. Luego en el evaporador no va a haber ningún problema, no hay ninguna diferencia. El comportamiento es muy similar al que tenía con el R22. Donde sí que va a haber una diferencia, y una diferencia relativa, pero a tener en cuenta, evidentemente lo estoy pintando la mano con el boli, es en el condensador. Fíjense que en esta proporción la presión que da es 16 kilos, cuando el R22 solamente tiene 15. Vuelvo a repetir, hay una presión, en muchos casos se podrá llegar a darse cuenta de que la diferencia no es lo suficientemente grande como para inutilizar el usar este producto para este tipo de aplicaciones. Pero sí que hay que tener en cuenta para saber si el resto de los parámetros de la instalación, tuberías, soldadura, etcétera, etcétera, puede soportar esas presiones. Sí, perdona, está a 16 bares y ¿a qué temperatura? Hay un capítulo detrás, me parece que estaba a 39 y pico. Ahora, ¿Tiene la misma temperatura o mire, tiene más? ahí tiene. Vamos a ver, creo que era esta. Sí, 750 y 40. ¿A qué no han puesto las temperaturas? Si son 40,
Sí, la presión de condensación a 39,4. Aquí eran 16 y en el R22 eran 15,1. Se hicieron diferentes proporciones, es decir, porque podríamos haber dicho, bueno, es que hemos puesto la simulación que más nos convenía y que bueno, pues, para presentarlo bonito y que parezca atractivo. No, se hicieron otra serie de cambios de proporciones, como un 69% en el evaporador, un 90% y un 95%. Y en ambos casos, en cuanto al evaporador, no había cambios significativos. Los cambios de la presión eran de 2,4, que era la referencia con el 22, pasaba a 2,5, 2,6 y 2,7. Con lo cual, en el evaporador no va a plantear ninguna preocupación. Lo que sí que hay que venir y tener en cuenta es que en la condensación a 39,4 sube a 16, 17, 18,5 y 18,5. Dicho esto, hay que decir otra cosa. Muchos de los cambios que se han hecho en este tipo de instalaciones al 507, a una temperatura de 39,4, daba una presión de 18,4. Luego, perfectamente, si la instalación está adaptada desde el punto de vista de presión para trabajar por el 507, lo debería de estar para trabajar por el 425. Vuelvo a repetir, no hay una solución ideal. Lo que sí que está claro es que a mayor o menor plazo este tipo de instalaciones reconvertidas a 507 pueden tener problemas de utilización, de seguir utilizando el 507, y el 427A puede ser, una vez que se haya estudiado en concreto cada instalación, que vuelvo a repetir que esto no es nada más que un cálculo teórico que nuestros técnicos están haciendo todo el día y que muchos de ustedes cuando hacen el diseño de una instalación es lo que utilizan. Luego es algo fiable, ¿no? Pero la experiencia y la realidad será la que tenga la última palabra. Bueno, ahí están de alguna manera en el gráfico representados las distintas composiciones que hemos estado viendo en el gráfico, con las presiones que daban en cada caso. Por lo tanto, como conclusión, es repetir lo que acabo de decir, es decir, hay un ligero incremento de la presión de condensación, hay que saber cuál es la presión máxima que tolera esa instalación, no hay cambios significativos en la presión de evaporación. El caudal del líquido equivalente es de 50 a 70% más elevado que en el 507. Es una solución barata, evidentemente, pues un producto que, bueno, otra de las posibilidades sería reconvertir a R22 regenerado con los precios que tiene y la escasez que hay, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, y es todo lo que tenía que presentarles. Es la hora, si quieren, de completar las preguntas y con gusto, si puedo, les responderé.